Y gloria a Dios poder estar acá nuevamente. Es un desafío, siempre es un desafío poder eh, enseñar y predicar la palabra del Señor y que sea el Señor guiándome cada palabra y cada texto que vamos a leer hoy. Que sea de bendición tanto para ustedes como lo ha sido para mí estudiar este pasaje. ¿Sí? Oremos. Gracias, Padre amado. Te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque, gracias a ti, Señor, podemos estar acá reunidos como familia para escuchar tu palabra y para que podamos ser transformados por ella, Señor. Guíanos, guíame, Señor, a exponer tu palabra fielmente, Señor. Úsame como instrumento para tu obra, Padre amado. Gracias, Señor, te doy por esta instancia y te pido bendigas este momento y a mis hermanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El día de hoy vamos a ver Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 12. ¿Sí? Pero quisiera que antes de entrar a este capítulo 19 podamos ir a unos versículos antes del capítulo 19. ¿Sí? Vamos a Hechos 18, versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Es importante recordar de dónde venimos. A veces llegamos acá y bueno, estoy en el capítulo 19, pero ¿dónde estamos parados? Entonces, para poder entender lo que está haciendo Lucas acá, la conexión o el salto del capítulo 18 al 19, recuerden que, bueno, años posteriores fue que se dieron los versículos, los capítulos, antes era corrido, ¿sí? Entonces, entender esta conexión y lo que pasó con Apolo es importante, porque se dan cuenta que Apolo era un hombre súper preparado. El currículum de Apolo era increíble. Y Lucas no se le escapa detalle en cómo lo expresa. Viene de Alejandría, súper preparado, elocuente, pero faltaba algo. Vamos para allá, no quiero hacer un spoiler. ¿Sí? Entonces, Hechos 19, versículo 1, nos habla acerca de que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Vamos a hacer una pausa ahí. Vuelvo a Apolos. Apolo era un judío de Alejandría, de la capital intelectual del mundo mediterráneo, donde estaba la biblioteca más grande de la antigüedad. De ahí era él. Era un hombre súper preparado, poderoso en la escritura. No era que conocía algunos versículos, manejaba la escritura, pero con exactitud, con precisión. Y con todo eso, le faltaba algo. Le faltaba algo. No porque fuera un hipócrita, ojo. No porque no estudiara, ojo. Es porque él conoció hasta el punto de Juan. Pero vimos la semana pasada que unos hermanos, un matrimonio piadoso y usado por el Señor, ¿qué hizo? Aparte,
Conversemos, Apolo. Cabe acotar aquí, no sé si les ha pasado, pero Apolos demuestra que una humildad, pero espectacular. Muchos se llenan de títulos y que nadie me venga a decir nada porque yo me las sé todas más una. Aquí, un hombre de Alejandría, un letrado de las Escrituras, es llamado aparte por unos hermanos que hacían tiendas. Él los pudo ver a menos, pero resulta que esos hermanos sí tenían el panorama completo. Tenían la plenitud del Espíritu Santo. Apolos en ese instante no. Le faltaba lo más importante. Le predicaron el Evangelio, le mostraron. ¿Y qué dice allí? Con mayor exactitud. O sea, si él era preciso, Priscila y Aquila llegaron y con mayor exactitud le mostraron el resto del mapa. Nada más y nada menos que a Cristo. ¿Y qué hizo él? Amén. Amén. ¿Y cuál fue la actitud de él al final de esos versículos? Mira, quiero ir acá ya, quiero ir inmediato. Impresionante. Impresionante la reacción de él, asumiendo lo que los hermanos le pudieron decir, y más bien lo contrario. Siempre converso con mi hermano Rodrigo y con varios hermanos el punto de la diferencia que es entre nosotros y el judío, que conoce al que ha de venir, pero con una precisión, de paso en Apolo era mayor, porque era súper letrado en eso, mayor aún, y ahora vienen unos hermanos y me hablan acerca de aquel del cual yo estaba predicando con fidelidad, con precisión, con fervor, con denuedo, estaba allí y vienen y te dicen, hey, te cuento algo, ya sucedió. Impresionante. Y la reacción de él es, ahora voy a todas. ¿Y qué fue? Fue de bendición. De bendición para los hermanos que ya habían creído. Espectacular. Espectacular. Entonces, bueno, necesito enseñarles esto. O sea, a mí siempre me gusta ver los mapas, las distancias, qué sucede, dónde estaba Apolos. Apolos, vemos en el versículo 25, venía de Alejandría, ¿no? Pero él sale de Éfeso y llega ¿a dónde? A Corintio. Manos, aquí no lo coloqué, pero aquí hay 1400 kilómetros aproximadamente. Apolos y Priscila le hablan acá. Y él de inmediato. No es que, ay, voy a agarrar un avión, me voy fresco. Bueno, en esa época ir en barco era un privilegio. Era el privilegio. Porque él estaba en otro estatus, por decirlo de esa manera, pero su corazón era, voy a aquel sitio, quiero ir allá. Y llega al sitio, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos en este capítulo. Mira, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, él estaba en Corinto, pero vemos después que fue a Acaya, que lo vimos aquí en el mapa. ¿Ven? Acaya está más abajo, ¿sí? Entonces, él llegó, su deseo aquí fue, quiero ir a Acaya, y luego vemos en el versículo 1 que estaba en Corinto, pero, dato importante también, ¿quién también estaba viajando? Pablo. Pablo venía del otro lado, del otro lado. Y quiero que lo vean acá. No lo coloqué completo, pero esta es Antioquía de Pisidia. Recuerden que Pablo, la iglesia madre estaba en Antioquía de Siria y él decidió ir a pie. Pablo se fue por el camino duro, durísimo. No era que, ay, me voy en carrito echándome aire. No, no, no. Aquí estamos hablando de la mitad del recorrido, porque él viene de Siria. Siria, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, y allí llega a Antioquía de Pisidia. Y allí empieza a pasar por zonas montañosas, 1000 metros de altura, visitando cada iglesia que ya había fundado previamente en los otros viajes. Mano, Pablo. Pero entendamos algo acá.
¿quién estaba moviendo a Apolos? ¿Y quién estaba moviendo a Pablo? El Espíritu Santo. En paralelo. Un hombre viajando de allá lejísimo decide hacerlo y el Señor usando a otro que acaba de salir de Éfeso y mira, quiero ir a Acaya. ¿Ven las distancias? Y estamos hablando de que aquí eran como 1300 kilómetros, ojo, desde Siria, ¿no? Pero de aquí, de Antioquía de Pisidia a Éfeso, eran 600 kilómetros aproximadamente, pero estamos hablando que frío, pero durísimo, calor durísimo, todo era extremo, y él aún así, vamos, no era que andaba con zapatos de goma, cómodo, no, voy a cambiarla. No, no, difícil, difícil. Pero Pablo, vamos, vamos. Sigamos. Entonces, ya, salté, disculpe. Entonces, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, lo que les acabo de escribir ahora en el mapa, y hallando a ciertos discípulos. Aquí es donde quiero que recuerden lo que leímos previamente de Apolo y lo que sucedió con Apolo. Hallando a ciertos discípulos. Hermanos, el discípulo en el Nuevo Testamento, y bueno, debería ser en la actualidad también, no es algo a la ligera. No se tomaba a la ligera eso. En Lucas 14:27 Jesús dice que el que no carga su cruz y viene en pos de él, no puede ser su discípulo. En Juan 8:31 dice que los verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. Ojo, aquí nos vamos a dar cuenta la similitud entre estos hombres que consigue Pablo en Éfeso y lo que sucedió con Apolo, ¿sí? Entonces, ¿qué pregunta Pablo? ¿Qué pregunta Pablo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué pregunta, hermano? Entonces, para entender por qué Pablo hace esta pregunta, hay que recordar lo que Jesús prometió antes. Juan 14, versículos 16 y 17, le dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. En Juan 16:7 fue más directo aún, dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Hechos 1:8, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el Espíritu no era un beneficio adicional de... Era la promesa que había hecho el Señor y era el principio de. Una vez que creíste, recibes el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Pablo hace tremenda pregunta. Mira, cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. Ojo, ellos estaban en la misma situación de Apolo. No es que hayan sido unos hipócritas, no es que sean falsos, es que tenían un fundamento a medias, que lo dejó Juan. Pero Juan claramente apuntaba a. ¿Sí? Juan lo dejó claro. Perfecto. Entonces, ¿ellos qué responden? No salto nada. ¿Ellos qué responden? No me está saliendo. Ok. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No lo sé. Piensen en esto. No es que había WhatsApp, no había Instagram, no había nada de esto. Y ya había sucedido en Pentecostés, Hechos 2, lo que sucedió. Bajó el Espíritu Santo, creyeron, hablaron en lenguas y empezó a darse la promesa que el Señor había hecho en Hechos 1:8. Pero ellos no estaban al tanto de esa situación y Apolos tampoco, llegaron hasta Juan. Y ellos igual estaban predicando, eran discípulos, entendían eso, estaban claros, se habían comprometido en esto, pero les faltaba algo. Exactamente lo mismo que Apolo.
Pablo lo está viendo en Éfeso. Lucas, es impresionante el detalle y la conexión que hace. Estamos viendo a Apolo, lo que está viviendo acá, lo que está sucediendo con él, tiene la verdad a medias, Juan, y de repente, no, mira, en Éfeso está pasando exactamente lo mismo con Pablo, estamos hablando de distancias totalmente distintas, personas totalmente distintas, pero el Señor actuando con el mismo fin y propósito para con ellos. Que alguien les hablara y les contara de Jesucristo. Espectacular. Espectacular. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis, perdón, en qué pues fuisteis bautizados? ¿Y ellos qué dicen? En el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Allí lo dejamos claro. Si hubo una duda de ¿en quién creían ellos? Allí tenemos la respuesta. En el bautismo de Juan. En Marcos 1:7, versículo 1, versículos 7 y 8, Juan dice sin rodeo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará ¿en qué? Con el Espíritu Santo. Lucas 3:16, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El propio Juan estaba diciendo, no soy yo, es él. No soy digno de desatarle la sandalia, es él. Estaba apuntando y ellos lo tenían claro, pero en su línea de tiempo todavía no había sucedido. Y llegó Pablo, y llegó Priscila y Aquila. ¿Sí? Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Cristo Jesús, en Jesús el Cristo. Ojo, Pablo no estaba desacreditando lo que había dicho Juan, estaba complementando y presentándole a quien tenías que presentarle, ¿no? En Cristo Jesús. En Hechos 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Allí sucedió. Pasando al siguiente versículo, dice, cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No argumentaron. No, porque a mí me... No. No argumentaron. ¿Qué hicieron? Fueron bautizados. Creyeron. Hermanos, para entender, el ser bautizado en el nombre de alguien en el mundo del Nuevo Testamento, el nombre no era solo un identificador, ¿sabes? Era la persona completa con toda su autoridad y su realidad. Alfredo, ¿pero qué estás diciendo? Vamos a Romanos 6, el mismo Pablo. Romanos 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En plenitud fuimos bautizados en Cristo Jesús para andar en vida nueva. Eso empezó a suceder con ellos. Entonces,
y habiéndoles impuesto las manos. Recuerden que la imposición de manos era, demostraba autoridad, ¿sí? Cuando Moisés impone las manos sobre Josué en Números, lo identifica como su sucesor, ¿sí? Cuando los apóstoles imponen las manos sobre los 7 en Hechos 6, versículo 6, los incorporan al ministerio de la iglesia, ¿sí? Pero hay que entender algo. Pablo no es la fuente del Espíritu. Es el medio, porque viene de Dios, ¿sí? Él impone las manos, viene de Dios el hacer eso. Se mal usa, se mal utiliza eso en muchos lugares, pero hay que entender eso. No era la elocuencia de Pablo, no era nada de eso. Venía de Dios, ¿sí? Entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hermanos, lo he mencionado ya varias veces. Está sucediendo exactamente lo mismo. En Hechos 2, la casa de Cornelio, Hechos 10, y ahora acá. Exactamente lo mismo. Recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedía? Hablaban en lenguas. Y hablaban en lenguas y profetizaban en este caso. Exactamente lo mismo. Pero una vez que creyeron. Bueno, Efesios 1, versículo 13. ¿Qué dice? Efesios 1, versículo 13. Que fuimos sellados una vez que creímos con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchaste la verdad, el evangelio de vuestra salvación y creíste en el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que sucede cuando creemos. El mismo Espíritu. Cada uno de nosotros cuando creímos. Ese Espíritu que estamos viendo allí pasa a morar en nosotros. El Consolador. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y era por todos unos 12 hombres. Aquí, hermanos, bueno, es como para un estudio más profundidad los números. Lucas es intencional en eso. Plenitud. Las tribus, ¿cuántas son? Apocalipsis. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con los 12 nombres de 12 tribus. ¿Cuántos eran en Hechos 2? 12. O sea, a Lucas no se le escapa detalle. Quizás a nosotros sí, porque pasamos, bueno, era por todos unos 12, listo. Deténganse, como los bereanos, aquí en estos puntos y profundicemos. Porque Lucas, sin expresarlo, está diciendo muchísimo más acá. ¿Sí? Y llegaron estos 12 a Éfeso. Entonces, y entrando Pablo en la sinagoga, Pablo siempre, este patrón es siempre. ¿A quién iba primero? A la sinagoga. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué iba a las sinagogas? Él mismo seguía el principio que dijo en Romanos 1, versículo 16. Primeramente, ¿a quién? Al judío. Siempre hacía eso. Iba primeramente al judío. Iba a la sinagoga. ¿Y habló con qué? Con denuedo. ¿Por espacio de cuánto? De 3 meses. Por un espacio de 3 meses. El denuedo, no sé si recuerdan en Hechos versículo 4, cuando la iglesia estaba siendo asolada, ellos que oraban por denuedo, Señor, para poder predicar tu palabra con denuedo. ¿Qué está haciendo Pablo? Está predicando con denuedo. Con denuedo.
por un espacio de 3 meses. Hermanos, 3 meses de predicación continua en la sinagoga. Hermano, no era cualquier sinagoga. No era una capilla de barrio la que estaba aquí. No, ojo, no por menospreciar nada, sino porque el sitio en el que estaba, hermano, no era juego. Era el centro de una comunidad judía con siglos de historia, con líderes respetados, con una estructura súper establecida. Y Pablo estaba allí durante 3 meses. 3 meses. La constancia de Pablo era impresionante. ¿Y qué hacía? Tenía que estar predicando la Escritura con valentía, con convicción de en quién creíste y parándote firme ahí 3 meses. Y Pablo lo tenía. 3 meses. 3 meses. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Debatiendo con ellos, discutiendo y persuadiendo a que creyeran en. ¿Sí? Pero ¿qué sucede en el versículo 9? Pero endureciéndose algunos, ¿qué pasó? No creyeron. Este patrón también lo vemos constantemente. No creen, endurecen sus corazones al escuchar la verdad. ¿Hay que dejarlo de hacer? No. Pablo nos enseña que hay que seguir. Pero, hermanos, ¿qué hacían? ¿A qué punto llegaron? Maldiciendo el camino delante de la multitud. Uf, te declaré la guerra al 100, maldiciendo. Ahora pregunta, ¿quiénes son los del camino? ¿Quiénes eran llamados así en capítulos anteriores? Los del camino. Los creyentes, la iglesia. ¿Y quién dijo que era el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús. Entonces, cuando estás maldiciendo a los del camino, vas en contra directamente de Jesús. Directo, conciso. No quiero nada con eso. No quiero que me hables más de eso. Y aquí viene Pablo y hace algo sabio. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. No. Separó a los discípulos. Mateo 10:14, Jesús instruyó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Pablo no estaba rindiéndose. Él no se rindió. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Se separó a los discípulos. Separó. ¿Y qué hacía? Los separa, pero van a un sitio, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Aquí me llama la atención porque vamos a hacer una pausa aquí con la escuela de Tirano, porque en esa época, en Éfeso, había una hora en la que nadie quería salir. Era de las 11 a las 4 aproximadamente de la tarde y el sol era abrasador, pero durísimo. Y Pablo lo sacan de la sinagoga y Tirano se dice que era un filósofo que podía arrendar ese lugar en el que estaban. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo, ok, me sacaron de la sinagoga, vamos a este sitio en el que se reúne más gente todavía, no solo judíos. O sea, ellos trataron de hacer mal, como siempre Satanás, ¿y qué hizo? Lo contrario, el Señor, ahora voy a este sitio de la escuela de Tirano y ahora voy a predicar ahí todos los días con los discípulos. A N cantidad de personas, judío, no judío, se podrán imaginar, esa ciudad era bien movida. Y él allí predicando. Impresionante Pablo, de verdad.
Y esto continuó por espacio de ¿cuánto? De 2 años. Pero lo que me llama la atención es que él pasa 2 años en esto y nos damos cuenta el impacto que ocasiona esto. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mano, durante 2 años la constancia de Pablo. Muchos de nosotros diríamos, no, demasiado calor, olvídate. Ahorita todo el mundo está durmiendo. ¿Quién me va a escuchar? O frío. Y él dijo, vamos. Predicando, predicando. Y mira el impacto que tuvo. Con denuedo. Constante. Constante. Judíos y griegos. Impresionante. Impresionante cómo Pablo y, bueno, estos hermanos y todos los que estaban creyendo y todos los que estaban siendo impactados por Pablo. Y a veces converso con mis niñas y lo que estás leyendo fue por la constancia de esos hombres que entendieron una vez que creyeron. Yo le voy a predicar a todo el que me consiga. A todo el que me consiga. ¿Va a haber personas que van a rechazar? Sí. ¿Va a haber personas? No quiero saber nada de eso, sí. Pero hay que seguir haciéndolo. Porque va a haber personas que sí van a escuchar y van a responder a la palabra. Y versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí es importante que veamos con detalle esto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Ven el orden, no? Dios era el que hacía los milagros por mano de Pablo. No es que, llegó el que hace milagros y... No, no, no. La gloria es del Señor. Y Él es el que hace los milagros por mano de Pablo. Detallazo, el orden. Y es impresionante porque el contexto en Éfeso, en esta ciudad, eran extremadamente idólatras. Y la moneda, la forma en la que se sustentaba la ciudad, era por la magia, por hechicería, por libros, por pociones, por cosas. O sea, era la economía de la ciudad. Salud. La economía de la ciudad. Y vemos cómo el Señor utiliza a Pablo en esta ciudad y hacen milagros. Pero lo tremendo es, versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Cuántas estafas no hay hoy en día por eso? Trapito de Jerusalén, agua bendita de no sé dónde. Por favor. ¿En serio? ¿Lo he visto? ¿En serio? Me traje arena de no sé. Y se lo creen. Éfeso. Sucedía eso. Más adelante, spoiler alert, la semana que viene veremos cuál fue el cambio que hizo la palabra en la vida de estas personas que crecieron en este sistema. Pero lo tremendo de todo esto, aquí en el versículo en el que estamos, es lo extraordinario que es el Señor. Porque para estas personas, que para ellos era el común, la magia y en cómo operaban estas cosas, hey, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el dueño de absolutamente todo y puedo hacer que eso suceda. Imagínate, estaba trabajando Pablo haciendo tiendas porque de paso trabajaba para poder sostenerse durante esos 2 años y seguir predicando la palabra. Entonces, terminabas con tu túnica haciendo tiendas toda sudada y, oye, no, vamos a llevarnos la ropa de Pablo de hoy y se la damos a no sé quién y fue sanado. ¿Por quién? ¿Por Pablo? Por Dios. Pero estas personas que crecieron en este contexto, para ellos, wow.
Hermanos, pero quiero que entiendan, y esto sucede en la actualidad, quiero que entiendan, hay una gran diferencia con cómo vivían ellos en Éfeso entre lo que hace el Espíritu Santo y lo que hace la magia, lo que hacía la magia. Bueno, hace actualmente también. La gente que se pone a ver el horóscopo, leer las cartas, van a no sé dónde. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo en Éfeso, cuando estudias el contexto de cómo eran ellos. No es distinto a lo que estamos viviendo actualmente. No es distinto. Practicando hechicería, brujería, cualquier cantidad de locuras. No es distinto. No es distinto. Pero aquí voy, la diferencia. La hechicería generalmente le quita a las personas. Te hace esclavo de eso. ¿Qué viene a hacer el Espíritu? A dar libertad. Esas personas eran sanadas. Los espíritus malos salían. Libertad. Escuchabas el Evangelio, de verdad creíste, el Espíritu pasaba a morar en ti, sellado, libertad, soy libre, de verdad soy libre. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un trabajo distinto, pero en esa época gente vivía de eso. Y el decir, no, no, el Señor aborrece esto, aborrece la hechicería, la idolatría, todo esto que estamos haciendo, y lo dejas. Es un cambio radical que hizo la palabra, que hizo Dios, que hizo el Espíritu Santo en estas personas. ¿Por medio de qué? De los apóstoles. De esos hermanos que fueron fieles, obedientes. Vimos a un Apolo súper preparado, una Priscila y Aquila, también haciendo tiendas, pero el mismo espíritu, siendo obediente, siendo sensible al Espíritu Santo. Mira, vas para allá. Amén. Debo ir para allá. Tenemos esa sensibilidad de cuando el Espíritu nos habla. Muchos dicen que está muerto, que hoy en día eso no opera. ¿Dónde? ¿Dónde sale eso? Si el Espíritu me habló, estoy loco. ¿Dónde sale la fecha de caducación? El Espíritu sigue siendo el mismo en cada uno de nosotros. El mismo. Entonces, hermanos, vemos cómo hombres obedientes, una vez que han creído, cómo el Espíritu Santo pasa a morar en ellos y cómo los usó. Vemos a un Apolo que Pablo escribe en Corintios acerca de esto. Hey, yo no soy de Apolo, yo no soy de Cefas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No porque él haya querido generar esa división. Es porque las personas están acostumbradas a poner etiquetas. Yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Porque es súper letrado. Esa no era la intención de Apolo. Vemos en el versículo, creo que era el 28 del 18, que fue, o el 27, fue de bendición para aquellos hermanos que creyeron. Eso era. Entonces, hermanos, tanto el letrado como el que hace tiendas creyó en Cristo Jesús. Hermanos, ustedes creyeron. ¿Recuerdan ese momento? Esa pregunta que hizo Pablo. Hey, cuando creíste, recibiste el Espíritu Santo. ¿Te incomoda hoy en día cuando haces algo y... no voy a hacer eso porque quiero agradar a Dios? O simplemente... Esa pregunta es válida. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
sé que es incómodo, pero preguntémonos si estamos relajados teniendo las mismas conductas del mundo y no nos afecta. Y para las visitas, hey, todo lo que acabo de decir, en serio, todo lo que acabo de decir, no tiene ni un sentido si no has creído en Cristo Jesús. Así que hoy es el día. Hoy es el día, no es mañana, no es pasado, no es cuando me sienta mejor. Hoy es el día. Todos somos pecadores. Todos merecemos la muerte. ¿Ustedes creen que ellos que recorrían todos esos caminos, pasaban todo lo que pasaban? ¿Por qué? Porque creyeron, entendieron lo que hizo Cristo por ellos. Estos estaban en la línea de tiempo, ya había sucedido lo que tenía que suceder, pero cuando lo entendieron, nosotros estamos reaccionando igual. Cuando lo entendimos. Señor, no aborrezco eso que tú aborreces. Quiero agradarte, quiero honrarte. Entonces, si no has creído en aquel que murió por tus pecados y mis pecados, porque soy igual de pecador, hoy es el día. ¡Ey! Y es gratis. Si estás consultando horóscopos, jugándote números y no sé qué estás haciendo y gastando dinero, deja eso. Sé libre de eso. Cristo vino a hacernos libres. Él es el único camino para obtener salvación. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Les parece si oramos? Gracias, Padre amado. Te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, conocerte cada día más. Como nuestros hermanos eran constantes, Señor, una vez entendieron tu palabra, una vez conocieron a Cristo Jesús. Una vez tuvieron el panorama completo, Señor. El poder leer tu palabra, Señor, libremente es un privilegio, Señor. Ayúdanos a poder atesorarla, a poder aplicarla en nuestras vidas, Señor. A darle el peso que amerita. Al que no te conoce, Señor, espero que, como dice tu palabra, Señor, que no regresa vacía y que tú haces lo que quieres con ella, Señor. Transforma la vida de aquella persona que no te conoce todavía, que pueda pasar de muerte a vida, pero que deben reconocer, Señor, que son pecadores, que necesitan al Salvador, Señor, que te necesitan a ti, porque eres el único camino. Aquel que vimos hoy que maldecían, el único camino eres tú, Señor. Y ayúdanos también a evaluar, Señor, honestamente, y decir, Señor, cuando creí, recibí el Espíritu Santo. Guíanos, Señor, esta semana. Ayúdanos a meditar y a seguir estudiando tu palabra fielmente. Úsanos como instrumentos, Señor, en cualquier lugar que estamos, Señor. A ser de testimonio, a mostrarte a ti fielmente, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y transfórmanos, Señor, para poder impactar a los que no te conocen, poder ser de bendición también, así como Apolos lo fue también para los hermanos, Señor. Úsanos como iglesia, como cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Padre.